Vamos a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. El título de esta noche: no deje su primer amor. No deje su primer amor. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 2, del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el cual tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias le damos, Señor, por su preciosa palabra. Suplicamos, mi Dios, que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo sea el que hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones y nos ayude, Señor, a ser transformados cada día para poder, Señor, servirle y amarle, Señor, de todo nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Se lo suplicamos, mi Dios. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. No deje su primer amor. El Señor está enviando esta palabra y usa a Juan el apóstol cuando fue llevado a la isla de Pasmo. Y allá Dios le reveló a Juan todo lo que ahora nosotros podemos leer en el libro de Apocalipsis. Y Dios le dio este mensaje a Juan para que lo llevase a las iglesias. Y este fue el primer mensaje a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. Y le dice: yo conozco tus obras, yo he visto tu trabajo, yo veo cómo has trabajado, cómo te fatigas trabajando, cómo me sirves, pero hay un pero, hay algo en lo que Dios no está agradado, no se ha agradado de esta iglesia de Éfeso en ese momento, y le dice: pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. Y algunas hermanas, cuando dicen tu primer amor, y los jóvenes o los que ya están mayores, su primer amor, piensan allá en la primera novia, el primer novio. No, el Señor no nos está hablando de eso. Tu primer amor, mi primer amor, es cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y empezamos con aquel gozo a servirle al Señor, a buscar de Él, a congregarnos, a alabarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Pero a veces venimos y con el tiempo hoy no voy a ir a la iglesia, hoy sí voy a ir, no tengo muchas ganas, y empezamos a menguar. Así como en el caso de los esposos, algunos esposos, no todos, ustedes no, santos. No, como en el caso de algunos
en algunos matrimonios, a veces los esposos al inicio recién casados, como decía el pastor general, ¿verdad? El pastor fundador, cuando andaban recién casados o de novio, súbase mi amor aquí, le abrían la puerta del carro, suba. No, ahora subite si no te quedas. Amén. Ahí se va perdiendo, ¿verdad? Entonces el Señor nos está haciendo ese llamado, que no se pierda tu primer amor hacia mí. Amén. Dios está hablando. O las esposas también, ¿verdad? Que ven antes, ay, a mí me pasaba, mire, yo hoy no voy a comer hasta que venga el pastor. A veces él se tardaba y yo con hambre esperando. No, ahora no, yo mejor me voy a comer, ya no vino. Amén. Que no perdamos nosotros nuestro primer amor hacia Dios. Aquella emoción, aquel gozo de venirnos a la casa del Señor, de buscarle, de adorarle, de servirle. Que no sintamos que el servirle a Dios va a ser una obligación. Es que si no voy a servir, mi líder se va a enojar. Es que si no voy al culto, el pastor se va a enojar. Es que si no, que no sea una obligación el buscar de Dios, sino que sea un gozo, un anhelo, un deseo que salga de nuestro corazón, el buscar de Dios, el agradar a Dios, el servirle a Dios, el congregarnos, el alabarle a Él. Muchas veces, poco a poco, a veces se va perdiendo, depende de cuán nosotros tengamos esa constancia con nuestro Dios, esa comunión, de buscarle esa constancia, de congregarnos. Y le digo yo les he contado algunas veces, cuando tenía yo un trabajo, no me había casado todavía, hace poquito, tenía yo un trabajo y luego me consiguieron otro trabajo. En ese trabajo que yo tenía en una fábrica, yo tenía el tiempo para congregarme, tenía el tiempo para servirle a Dios, tenía el tiempo para estudiar, seguir mis clases de teología. El fin de semana no trabajaba, pero después vino una cosquillita al oído, ¿verdad? Y así trabaja el enemigo. Mira, hay otro trabajo donde vas a ganar más. Hay otro trabajo que te va a quedar más cerquita. Ya no vas a agarrar 3 buses, solo vas a agarrar 2. Y el horario, y no vas a gastar en comida porque allí vas a comer. Estaba en un lugar y yo ya iba allí de auxiliar de cocina. Ahí aprendí a quemarme. Y bueno, y aquello, qué emoción, me voy a cambiar de trabajo. Y me fui. Ay, 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 con el tiempo, no todo bien, ganaba más, sí. Me cambiaban el horario, hoy ya no me quedaba tiempo de ir al culto, ya salí tarde. Y después, ¿qué me pasó? Tuve que dejar el colegio de teología. Me tuve que salir de estudiar teología donde Dios me tenía. ¿Por qué? Por haberme salido del trabajo, del lugar donde Dios me tenía. Incluso que allí yo evangelicé varias jovencitas que las logré llevar a la iglesia, iban conmigo cuando salíamos de trabajar, nos íbamos. Pero ya en ese nuevo trabajo yo les he dicho muchas veces, cuando yo lo he comentado, allí no había pero ni uno cristiano. Ese no es el problema, porque uno llega y empieza a hablar de Dios y empieza a evangelizar. Y yo empecé allí a evangelizar a unos, a hablarles, pero no quería, pero ni uno quería saber de Dios. Y empecé yo a quedarme
de las clases de teología, a quedarme de los cultos, y se va sintiendo una cosa tan horrible que yo creo que algunos de ustedes lo han experimentado. Cuando empezamos a alejarnos de Dios, ay, nos hace falta buscar de Dios, nos hace falta el culto, pero llega un momento en que ya nos da igual. Ah, no fui al culto, después otro día, ya no seguí aquí, ya no pude servir, y así se va quedando. Después ya no hace falta. ¿Qué pasa? Se pierde el primer amor. Se pierde el primer amor. Y empieza el enemigo a atacar invitaciones aquí, invitaciones allá. ¿Por qué? Porque ya estamos débiles espiritualmente. Y ya andamos como las olas del mar, ¿verdad? Para allá, para acá y para donde sea. Y yo le doy gracias a Dios. Y no le digo yo que santa la hermana. No. Yo ya me daba igual si iba o no iba a la iglesia. No sentía deseos, pero hubo un momento en que yo le dije al Señor, yo ya no aguanto más y yo ya no quiero seguir así. Yo sé que tengo que estar en la iglesia y yo sé que hice mal haberme salido de teología, haber dejado el trabajo que usted me había dado por venirme para acá. Y hubo un momento que yo le dije al Señor, ya no puedo más. Yo voy a renunciar a este trabajo y me iba a quedar sin trabajo, sin dinero y sin nada. Pero yo le dije al Señor, yo ya no quiero más estar aquí. Yo quiero regresar a la iglesia como estaba antes, congregándome, sirviéndole, gozándome, y renuncié a ese trabajo. Yo hablé con mi papá y yo le dije, yo ya no voy a trabajar. Yo ya no quiero estar ahí. Si yo hubiera seguido allí en ese lugar, si yo hubiera seguido trabajando allí, le digo, hermano, yo no sé dónde estaría. Porque allí era un lugar tan horrible porque eran malcriados todos. Ellos salían entre ellos con las mujeres que estaban allí, agarraban el microbús de la empresa y decían, vámonos a la playa, vámonos aquí, vámonos allá. Y por eso le digo yo, llega la invitación, gracias a Dios, que yo nunca, ni una vez me fui con ellos. Gracias a Dios, porque le digo yo, si yo hubiera seguido allí, yo no sé dónde estuviera, cómo estuviera, no estaría yo aquí. No estaría parada yo aquí. Y en esos días iba a empezar una campaña en la iglesia, un aniversario en Semana Santa, una semana de bendición, una campaña de una semana. Y yo le dije al Señor, yo aquí me levanto, yo ya no quiero seguir más. Yo sentía que iba cada vez más para abajo, para el suelo, para el suelo. Y le dije yo, ya aquí me levanto. Y empecé a ir a la iglesia el primer día que inició la campaña. Hermanos, yo después le digo, sentí un gran alivio, como que yo tenía una piedra o una roca encima de mí. Era la opresión del enemigo. Y a veces uno no reconoce o no se da cuenta lo que el enemigo está haciendo con uno. Él le quiere poner el pie a uno y de aquí no te vas a mover, ahora vas a hacer aquí. ¿Y sabe qué? El enemigo lo agarra a uno como que es títere. Anda allá, anda aquí, aquí, allá, y haciéndolo pedazos, destruyéndolo. Y uno no se da cuenta. Pero uno tiene que pedirle a Dios. Y le digo, en ese tiempo ya empecé yo a ir a la iglesia y gracias a Dios, con el pasar del tiempo, Dios me dio otro trabajo donde yo podía seguir estudiando y podía congregarme hasta que el Señor me dio el trabajo allí en el Tabernáculo Central, en el colegio Luz de Israel. A veces el pastor dice que de clase en el colegio de teología, no, en el colegio Luz de Israel, un colegio de la iglesia.
clases normales. Hasta el punto de que Dios me regaló ese trabajo. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Yo estaba bendecida. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en la iglesia. Yo ahí permanecía. En las tardes me quedaba revisando cuadernos, calificando exámenes, preparando clases, estudiando lo de teología, y en la tarde ni me movía porque ahí estudiaba teología o ahí me quedaba de un solo al culto. Hasta en el último año que estuve en teología, que ya nos íbamos a casar, tuve 2 trabajos. Trabajé allí y en la tarde trabajaba en una escuela en Lourdes, pero después que salía del trabajo de Lourdes salía corriendo. A veces el pastor ya me llegaba a traer porque ya estábamos comprometidos. Él me llegaba a traer para llevarme rápido a las clases de teología, a regresar otra vez a la iglesia y después para mi casa. Y así, les digo yo, una gran bendición. Pero muchas veces el enemigo nos quiere engañar y nosotros empezamos a retroceder, a buscar más las cosas que satisfacen la carne que las cosas espirituales, que nos dan ese poder y esa fuerza espiritual para seguir adelante y para abrir nuestros ojos espirituales, para ver cuando el enemigo nos está sacando, nos está alejando de Dios. Y en ese momento nosotros empezamos a perder nuestro primer amor en Cristo Jesús. ¿Cuándo nosotros vamos a ver si estamos perdiendo ese primer amor? Cuando nos venimos a la iglesia, uno, por obligación. O nos venimos a la iglesia sin ganas, como una costumbre. Si vamos a servir porque nos están obligando. Cuando nosotros podemos ver cuando nosotros hemos perdido nuestro primer amor hacia Dios. Cuando los hermanos están aquí ministrando la alabanza y nosotros allá estamos abostezando. O no queremos cantar. Cuando nosotros estamos adorando al Señor y nos gozamos, estamos sintiendo su presencia, nosotros estamos viviendo nuestro primer amor. Y el Señor nos dice que nosotros no perdamos ese primer amor hacia Él. Que no perdamos ese primer amor hacia Él. Y el Señor dice en su palabra, leamos desde el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y en el versículo 4 donde Dios reclama y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando ya apareció algo, o cuando ya apareció alguien que nos quita nuestra mirada hacia el Señor y nos pone la mirada hacia esa persona o hacia esa situación, nos está apartando de nuestro primer amor hacia Dios, porque nos estamos alejando. Si nos aleja de Dios, nos está apartando de nuestro primer amor. Y no le estoy hablando yo de su pareja, de su esposo, de su esposa. No, y quítate porque mi primer amor es Dios. No, o sea, tampoco. Si lo aleja del Señor, sí, ¿verdad? Aquella situación que llega y lo aleja del Señor, ¿verdad? Ahí estamos nosotros perdiendo nuestro primer amor y el Señor no se agrada de eso. Por eso el Señor nos está también a nosotros dando esa palabra y nos dice, pero tengo contra ti. O sea, no está contento. No está contento cuando el Señor habla así, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Debemos nosotros de luchar
por no perder ese primer amor hacia nuestro Dios, de adorarle a Él, de buscarle a Él. El pastor Walter nos ha enseñado algunas veces nos ha dado esta ilustración de aquella brasa que está encendida en aquel fuego y de ahí la sacan y es apartada. ¿Qué pasa con esa brasa? Se apaga. Pero si esa brasa la volvemos a tomar, aunque esté mojada, y la volvemos a poner en el fuego, ¿qué pasa? Vuelve a encender. Esa es nuestra vida espiritual. Esa es nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, nos apartamos de Dios, nos ocupamos más de las cosas terrenales, nos ocupamos más de las cosas carnales, ese fuego de Dios, esa vida espiritual se va apagando. Ya no sentimos deseos de buscar de Dios, ya no nos alegramos, ya no nos gozamos buscar de Dios en la alabanza. Oímos palabra, oímos predicación y no agarramos nada y decimos, eso no es para mí, yo estoy bien. Pero cuando nosotros buscamos más de Dios y volvemos a Él, si nos hemos apartado, como en el caso que yo les decía, en mi caso, y volvemos a Dios y nos congregamos y buscamos de Dios y nos gozamos y leemos su palabra y le alabamos, entonces aquel fuego, ¿verdad?, del Espíritu Santo vuelve a llenar nuestras vidas, vuelve a inundar nuestras vidas. Quiero que nos vayamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Ahí atrás, antes de Efesios, ¿verdad? Está Gálatas 5. Versículo 16. Ahí arriba tenemos el título, ¿verdad? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, dice el Señor, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es un ataque del enemigo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos buscando de Dios, viene el enemigo a querernos apartar de Dios y que hagamos lo que no queremos o lo que no debemos hacer. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de la carne, las que son manifiestas en aquellos que están bajo las obras de la carne. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí están manifestadas las obras de la carne. Cuando el cristiano se aleja de Dios, se aparta de Dios y pierde su primer amor, el enemigo empieza a molestar y atacar y a hacer que manifiesten obras como estas. Todas este listado que está aquí es el que muchas veces nosotros podemos ver en aquellos que se alejan de Dios, que se apartan de Dios, que no quieren nada con Dios y que un día fueron cristianos. Y déjeme decirle que hay muchos que están en las iglesias, que se están congregando, que están sirviendo y están manifestando estas obras de la carne.
Y el Señor nos manda que nosotros no perdamos nuestro primer amor. Porque cuando nosotros amamos a Dios, no vamos a hacer todas estas cosas, este listado. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios, queremos más alimentarnos de Dios, alimentarnos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a ayudarnos a no hacer lo que nosotros no queremos, sino que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, a cumplir con su palabra, a cumplir la voluntad de Dios, a manifestar. En lugar de manifestar las obras de la carne, vamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo, que está ahí en versículo 22, léalo conmigo. 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el problema es que muchos que hacen estas obras de la carne y que han dejado su primer amor hacia Dios, muchos no entienden que las consecuencias las van a recibir. Porque Dios es nuestro Padre Celestial y Él dice en su palabra que Él va a venir y va a corregir a todos nosotros como hijos, porque Él es nuestro Padre Celestial. Muchos no entienden, nos apartamos del Señor, es más, que muchos se alejan de Dios para que nadie les diga nada. No, nadie le va a decir nada, pero Dios sí. La corrección de Dios llega, va a llegar. La disciplina de Dios va a llegar. Y si no, acordémonos de David y Betsabé. David es el rey, él dijo aquí no va a pasar nada, pero sí pasó. Dios lo corrigió. Dios lo corrigió y Betsabé quedó embarazada. Él dijo aquí ya estuvo, ya. No, Betsabé quedó embarazada. Y después Dios les mató ese hijo. Muchos, el enemigo los cega y dice aquí no va a pasar nada, yo puedo hacer y deshacer. No podemos. Dios va a enviar siempre, ¿verdad? Esa corrección, esa corrección a nuestras vidas, y por eso, y para bendición de nosotros, mejor acerquémonos más a Dios, sirvámosle más, gocémonos en Él. Como dice en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Es amor. Vamos a amar más a nuestro Dios, vamos a amar a nuestras familias, vamos a amarnos unos a otros. Gozo. Ese gozo que viene del Señor, ese gozo que siempre vamos, aunque estemos en problemas. Mire el hermano Tránsito, ¿verdad? Que gracias al Señor que Dios les ayudó, les proveyó y todo. Veníamos de la central y llegando a Colón, ¿verdad? Tuvo un accidente. Yo les digo que, bueno, yo venía hablando con mi hermana Rosa Mejía, y de repente vi el vehículo, pero dije yo, no creo que sean ellos, porque la hermana dijo que iban a agarrar se iban a quedar en San Salvador. Veníamos del culto, veníamos del tabernáculo, veníamos de gozarnos. Y en el momento yo le hablé a la hermana y dije yo, no creo que sea ella, pero bueno, le llamé y no le dije al pastor porque él no se fijó, venía platicando con el motorista del bus. Y ya contó la hermana y después le dije al pastor, pero en todo lo que hablaba con la hermana y me contestaba, llegamos allá ya a subir a Lourdes. Ya había pasado el bus, ¿verdad? Ya íbamos lejos. Y yo pensé, ¿verdad? Dije yo, Señor, si venimos de la iglesia, venimos de su casa, venimos de exaltarle. Pero yo solo le dije a la hermana Marina,
A los que amamos a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Justo el día sábado, el hermano había arreglado su carrito para poder ir, porque la hermana sí me dijo que estaban viendo si iban o no iban, porque iban a arreglar el vehículo. Y viniendo de allá le pasa eso también. Imagínense. Pero me dio gusto a mí, la verdad, no lo que les pasó, sino el hermano estaba gozoso, a pesar de lo que les había pasado. No es fácil el momento, tener que pagar, que qué va a pasar, que el carro ahí vamos a gastar, pero cuando confiamos en el Señor, cuando estamos buscándole y agradándole a Él se encarga de todo. Y Él siempre, ¿verdad? En el problema, en la dificultad, Él nos da paz, Él nos da gozo, Él nos ayuda, Él nos provee. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios también, porque el día siguiente nuestros hermanos venían entrando ahí con su vehículo ya arreglado y yo me quedé, gracias Señor, dije yo, porque venían con el carro, como que si no le había pasado nada, gracias a Dios. Y mi hermano, mire, yo dije, el enemigo es astuto, porque el enemigo pudo, él lo que quería era que mi hermano se desanimara. Que los hermanos dijeran, ya ves, íbamos allá a la iglesia, mejor no hubiéramos ido y ya no vamos a ir. No, Dios sabe lo que hace cuando nosotros buscamos de Dios y estamos en ese primer amor, buscándole siempre y gozándonos. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos provee, el quien nos saca adelante. Y el Señor nos llena de gozo. Dice, es gozo, paz, es la paz que Dios nos da en medio del problema, de la dificultad, de la escasez, lo que sea. Si nosotros amamos a Dios, en la escasez vamos a tener paz. En la dificultad vamos a tener paz. En el problema vamos a tener paz. En la enfermedad vamos a tener paz, confiando en Él. Otro fruto del Espíritu Santo es la paciencia, esperar en Dios, la benignidad, hay que ser buenos, bondadosos, hay que compartir, fe, hay que confiar en Dios. Y la mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre es muy importante también, porque bueno, ya vamos a ver otro versículo ya para ir terminando, pero a Dios le agrada la mansedumbre, no le agrada la altivez de corazón ni altivez de ojos. Mansedumbre, templanza, que nadie nos mueva de nuestro ministerio, de nuestro amor, de nuestro servicio hacia Dios, del congregarnos, que nadie nos aparte, que nadie nos saque y nos diga, venite, vámonos, que no, es que hoy hay culto, no, vaya, vámonos, hay otro día vas, vámonos pues. Templanza, que estemos seguros y bien parados en el Señor y definidos en lo que somos y en lo que queremos ser. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Proverbios 6. Cuando nosotros amamos a Dios, no hemos perdido ese primer amor, nosotros nos gozamos en el Señor. Nosotros honramos a Dios, tratamos de agradar a Dios en lo que mayormente podamos. Proverbios 6, 16. Y el Señor dice en su palabra, amén, 6 cosas aborrece Jehová, mire qué terrible, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y no quiere decir que solo esto, hay mucho más, pero el Señor dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos, porque hay muchos que nos creemos más que los demás. 2, la lengua mentirosa, la que inventa, ¿verdad? Y anda mintiendo. Las manos derramadoras de sangre inocente, las manos derramadoras de sangre inocente, los que andamos queriendo afectar a los demás sin culpa.
18, versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, aquel corazón que anda pensando querer hacerle el mal a los demás, querer desearle mal a alguien. Ese es el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. Mire, eso aborrece el Señor. Los pies presurosos a correr al mal. Cuanto Dios agrada los pies presurosos que corren hacia Él, hacia sus pies, hacia el Señor a buscarle a Él. Y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todas esas cosas aborrece el Señor, el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos en la iglesia, hermanos en sangre. Hay muchas familias que unos ponen contra otros. En las iglesias, algunos hermanos se ponen a hablar de otros y a ponerlos en contra de los demás. Dios no se agrada de todas estas cosas. 7 cosas y hay aún más, ¿verdad? Que Dios no se agrada. Así que esta es la palabra del Señor y el Señor nos dice: hijos, hija, por favor, no pierdas tu primer amor. No pierdas tu primer amor. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos el primer amor hacia nuestro Dios y empezamos a alejarnos y empezamos a retroceder, vamos a empezar nosotros a hacer cosas que no son agradables a Dios. Y luego vamos a recibir consecuencias que nos van a afectar tanto a nosotros como a nuestros hijos, a nuestra familia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Padre Celestial, por su palabra. Señor, que usted nos ha dado esta noche. Ayúdenos, Padre lindo, que su Santo Espíritu sea dándonos esa fortaleza que necesitamos. Denos esa sabiduría del cielo, Señor, para no apartarnos de usted, mi Dios, para no olvidarnos, Padre del cielo, que usted es nuestro Dios, nuestro Rey, que debemos de amarlo con todo nuestro corazón, que debemos de buscarle cada día más, que no debemos, Señor, de alejarnos de su presencia, no alejarnos, Señor, de su misericordia, Señor, porque ahí estaremos seguros, ahí recibiremos, Señor, esa bendición que necesitamos, esa provisión que necesitamos, esa protección que necesitamos. Señor, sea usted ayudándonos, mi Dios, que cada día, mi Padre lindo, en lugar de alejarnos de usted, nos acerquemos cada día más a usted, que le amemos cada día más, Señor, porque usted, Señor, nos ha amado primero, así dice su palabra. Usted nos amó primero, Señor. Queremos ser hijos agradecidos, Señor. Queremos honrarle, mi Dios. Queremos, Señor, manifestar el fruto del Espíritu Santo y no las obras de la carne, Señor. Líbrenos, Padre del cielo, de toda acechanza del enemigo. Reprendemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Y le damos gracias, Padre del cielo, Padre lindo, gracias le damos por su gran amor y por su gran misericordia. Siempre pedimos, siempre suplicamos, Señor, por mis hermanos, por sus familias, por sus hogares.